Construyeron ciudades monumentales que se alzaban entre los árboles de los bosques y las verdes colinas de Centroamérica. Cultivaron una cultura belicosa que exaltaba la guerra como una actividad sagrada y adoraban a dioses oscuros y salvajes que exigían el derramamiento de sangre mediante sacrificios humanos. Rodeada de misterios e historias intrigantes, la civilización maya fue la mayor y más poderosa de las civilizaciones precolombinas, apareciendo alrededor del 2600 a.C. y alcanzando su máximo desarrollo entre los siglos 7 y 9. Ocuparon las zonas que hoy comprenden el sureste de México y el norte de Centroamérica. Esta zona incluía toda la península de Yucatán, Guatemala, Belice, así como las partes occidentales de Honduras y El Salvador. Gracias a su dominio de la agricultura, los primeros habitantes de Mesoamérica se establecieron en sociedades agrícolas sedentarias con el maíz, el frijol y la calabaza como principal fuente de alimentación. Entre otras culturas que adoptaron el estilo de vida agrícola, como los omelcas, mixtecos y aztecas, los mayas destacaron por su rápida expansión territorial. La historia de la civilización maya se divide en tres periodos principales: el preclásico, el clásico y el posclásico. Durante el periodo preclásico, que se desarrolló entre el 2000 a.C. y el 250 después de Cristo, las pequeñas aldeas empezaron a crecer y a formar ciudades. También el sistema político se constituyó de forma teopolítica, es decir, la creencia de que el rey y los demás miembros de la realeza poseían ascendencia divina y por tanto total autoridad sobre sus súbditos. La autoridad divina conferida al gobernante era tal que el rey ejercía el control último de las funciones administrativas, económicas, judiciales y militares de la política, y su autoridad se veía reforzada por las manifestaciones públicas, los rituales y la religión. La devoción de la población por su gobernante permitió la movilización de cientos de personas en la ejecución de enormes proyectos de infraestructura y la construcción de edificios sólidos y ricos en detalles. A medida que la población aumentaba con el tiempo, los distintos sectores de la sociedad se especializaban cada vez más y la organización política se hacía cada vez más compleja. Cientos de ciudades se conectaron en una red de jerarquías políticas. El segmento rico de la sociedad se multiplicó, desarrollándose una clase media entre artesanos, sacerdotes, comerciantes y soldados. El sistema calendario maya tuvo su origen en el período preclásico, desarrollándose hasta su máxima sofisticación, registrando con gran precisión los ciclos lunares, solares, los eclipses y los movimientos de los planetas. El calendario maya estaba intrínsecamente ligado a los rituales religiosos y a la astronomía. Los mayas realizaban meticulosas observaciones de los cuerpos celestes, registrando los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Aunque la astronomía era utilizada principalmente por el sacerdocio para entender los ciclos temporales y proyectarlos en el futuro para producir profecías, también tenían algunas aplicaciones prácticas como proporcionar ayuda en la siembra y la cosecha de los cultivos. Durante el periodo clásico, que duró del 250 al 900 después de Cristo, los mayas alcanzaron la cima de la construcción y el urbanismo a gran escala y lograron un importante desarrollo intelectual y artístico. La organización política del período clásico se ha comparado con la de Grecia clásica, con varias ciudades-estado implicadas en una compleja red de alianzas y enemistades. Las ciudades más grandes tenían una población de entre 50.000 y 120.000 habitantes. Algunas de estas poderosas ciudades libraron violentas guerras entre sí, como fue la legendaria rivalidad entre las ciudades Tikal y Calakmul. Ambas ciudades desarrollaron amplios sistemas de aliados y vasallos. Las ciudades más pequeñas que entraban en una de estas redes ganaban prestigio por su asociación en la capital. Este contexto político puede compararse con el Japón feudal de la era Sengoku Jidai. Fundada en el siglo III en la actual Guatemala, Tikal fue la mayor ciudad de Imperio Maya y la capital de un estado de conquista que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas. Tikal vio desafiada su soberanía por la también gran ciudad Teotihuacán que, hacia el año 378 después de Cristo, sometió con decisión a los gobernantes de Tikal, instaurando así una nueva dinastía. También habían otros lugares con una arquitectura y unas esculturas especialmente notables, como la ciudad de Chichén Itzá en el estado de Yucatán, México.
Chichén Itzá fue una de las ciudades mayas más grandes y puede haber tenido la población más diversa del mundo maya, un factor que contribuyó a la variedad de estilos arquitectónicos en el sitio. Fue durante el período clásico cuando los mayas avanzaron en el estudio de las matemáticas e hicieron oficial un sistema de escritura basado en el uso de jeroglíficos. El sistema de escritura maya es uno de los mayores logros de los habitantes precolombinos de América, considerado el más sofisticado y desarrollado en relación con una docena de sistemas de escritura que se desarrollaron en Mesoamérica. La guerra era frecuente en el mundo maya. Las campañas militares se lanzaban por diversos motivos, como el control de las rutas comerciales y los tributos, las incursiones para tomar cautivos e incluso la destrucción completa de un estado enemigo. Los reyes mayas tenían el deber de liderar como capitanes de guerra, pero si eran derrotados podían ser capturados, torturados y sacrificados. Los estados mayas no mantenían ejércitos permanentes, pero todo varón adulto era apto para el servicio militar. Los guerreros eran muy disciplinados y participaban en ejercicios regulares de entrenamiento que incluían combate, estrategia y danza guerrera. Algunas crónicas nativas sugieren que las mujeres también lucharon ocasionalmente en las batallas. La religión maya se basaba en la creencia en un reino sobrenatural habitado por una serie de poderosas divinidades, la mayoría de las cuales tenían un carácter cruel y violento y necesitaban ser aplacadas constantemente con ofrendas ceremoniales y prácticas rituales. Para los mayas, los dioses eran las fuerzas personificadas de la naturaleza capaces de ordenar la lluvia, el viento, el fuego y los demás elementos. La creencia en las fuerzas sobrenaturales impregnaba la vida maya e influía en todos sus aspectos, desde las actividades cotidianas más sencillas como la preparación de alimentos, el comercio, la política y las actividades de las élites. Las deidades mayas gobernaban todos los aspectos del mundo, tanto visibles como invisibles. También se practicaba el culto a los antepasados fallecidos que intercedían por sus descendientes vivos en las relaciones con el reino sobrenatural. Las familias enterraban a sus muertos bajo tierra con ofrendas adecuadas al estatus social de la familia. A medida que la sociedad maya se desarrolló, la élite se hizo más poderosa. La realeza desarrolló sus propios santuarios domésticos en las grandes pirámides, que llegaron a albergar las tumbas de sus antepasados. Los rituales mayas más importantes culminaban con el sacrificio humano. La sangre se consideraba una potente fuente de alimento para las deidades y el sacrificio de una criatura viva era una poderosa ofrenda de sangre. Por lo general, solo se sacrificaban los prisioneros de guerra de alto estatus, mientras que los cautivos de menor estatus se utilizaban como mano de obra. El sacrificio de un rey enemigo era el más valorado y tal sacrificio implicaba la decapitación del gobernante cautivo, pero a veces esto solo ocurría después de que la víctima hubiera sido torturada, golpeada, arrancada la cabellera, quemada o destripada de diversas maneras. La extracción del corazón mientras la víctima aún estaba viva también era una práctica común que estaba influenciada por los ritos de los aztecas en el Valle de México. Los mayas tenían una larga tradición de pintura mural, las paredes recubiertas de yeso y se pintaban diseños policromos en el acabado liso. La mayoría de estos murales no han sobrevivido, pero se han excavado tumbas pintadas en Tikal y otros lugares. Entre los murales mejor conservados se encuentra una serie de pinturas de tamaño natural en el yacimiento arqueológico de Bonaparte. El período posclásico duró del 950 al 1539 después de Cristo y se caracterizó por el abandono de las principales ciudades del período clásico. No existe una teoría universalmente aceptada para explicar este colapso de la sociedad maya, pero probablemente tuvo una combinación de causas, entre ellas las guerras, la superpoblación y la grave degradación del medio ambiente, que a su vez provocó el secado de las principales fuentes de agua que abastecían a las ciudades. Las migraciones masivas cambiaron considerablemente el paisaje del mundo maya, con ciudades enteras que quedaron vacías y rara vez fueron repobladas. La mayor parte de la población se dirigió a terrenos más altos, construyendo nuevas ciudades más pequeñas en las cimas de las colinas, donde la geografía del terreno permitía una mayor protección contra los ataques enemigos. El mundo maya sufriría un nuevo impacto con la llegada de los españoles en 1511, cuando una carabela española se hundió en el Caribe y una docena de supervivientes desembarcaron en la costa de Yucatán. Fueron capturados por un señor maya y la mayoría fueron sacrificados.
De 1517 a 1519, 3 expediciones españolas exploraron la costa de Yucatán y libraron varias batallas con los habitantes mayas. Ni siquiera los valientes guerreros mayas pudieron rivalizar con la superioridad militar de los españoles, equipados con armas de fuego, cañones y armaduras y espadas de acero. Una a una las principales ciudades mayas fueron capturadas y saqueadas por los españoles, siempre en busca de más oro para enriquecer sus arcas. Noipetén fue la última ciudad maya independiente que cayó en manos españolas en el año 1697. Aunque las conquistas españolas debilitaron la cultura maya, esta no se extinguió. Las creencias y la lengua maya han demostrado ser resistentes al paso del tiempo. El calendario ritual de 260 días se sigue utilizando en las comunidades mayas modernas de las tierras altas de Guatemala y Chiapas, donde millones de maya hablantes habitan el territorio donde sus antepasados desarrollaron su civilización.